asumir de que la vida no es lineal y que esto va a ser así y que a veces va a estar todo bien y de repente no. El hecho de haber tenido un sueño de buena calidad la semana anterior es como que igual te protege. Y creo que siempre es como un propósito asociado a algo, ¿no? Para mí, por lo menos personalmente, nunca es la medalla por sí, el récord Guinness por sí. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Vázquez, médico, neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de aprendizaje basado en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mis labores académicas y clínicas y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. En el episodio de hoy día vamos a hablar con Bárbara Hernández, quien es nadadora extrema chilena, especialista en maratones acuáticas y campeona mundial de natación en aguas gélidas. Además de la natación, Bárbara es psicóloga y magíster en psicología infanto-juvenil de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, todo bien. Súper bien. Bueno, te quería contar un poco de lo que hacemos en el podcast porque no sé si lo habré visto antes, estamos recién partiendo. Y la idea es hoy día que podamos hablar un poco sobre las cosas a las que tú te dedicas, los logros que has tenido en estos últimos años, principalmente los últimos 10 años que han sido los más intensos. Hablar un poco de tus rutinas de autocuidado en el día. Soy como una Bárbara como cualquier otra, pero distinta, porque me dedico a nadar en temperaturas muy extremas, bajo los 5 grados Celsius, y además soy nadadora de ultradistancia, que significa nadar largas jornadas de hasta 20 horas diarias. O sea, si estamos sacando un nado en particular especialmente. Así que muy agradecida por la invitación y sí, va a ser interesante como conocer esta otra parte o tus opiniones más dirigidas desde las neurociencias también, ¿no? Desde claro, el sueño. Porque siempre uno como deportista se preocupa harto, ¿cierto?, del entrenamiento, del ejercicio, de la programación, pero a veces el sueño queda como un poquito relegado y hay hartos lugares... Estrés. Sí, pues, me di cuenta ahora y eso también está relacionado como con el buen dormir, yo creo. Claro, como en general para mí los deportistas siempre son son objeto de admiración, pero los deportistas como de ultra resistencia o resistencia siempre me llaman muchísimo más la atención. No sé, ultramaratonista, lo que haces tú específicamente, esto de repente estar horas y horas nadando en climas súper adversos. Normalmente, no sé, ¿cómo dirías tú de dónde viene esa determinación en tu caso? ¿Dónde parte? O sea, creo que es un propósito. La gente que no me conoce, empecé a nadar muy niña, pero fui nadadora primera de piscina tradicional, soy psicóloga, tengo un magíster en investigación, pero hace 10 años ya fue el momento que dije, no, en verdad quiero dedicarme como 100% a la natación y me dedico a sacar nados en condiciones muy extremas que ya nos han hecho acreditadores de 2 récord Guinness y terminé hace menos de un mes nuestro 7 de 7 mares, sí, la primera sudamericana en completarla, que son cruces de canales o estrechos alrededor del mundo muy complejos, muy distintos por la temperatura del agua, por el oleaje, la fauna, por todo lo que eso significa. Y creo que siempre es como un propósito asociado a algo, ¿no? Para mí, por lo menos personalmente, nunca es la medalla por sí, el récord Guinness por sí, es el orgullo de representar a Chile, pero también de representar a la gente, de poder a través de una rutina, de un compromiso, de un propósito, como poder invitar a la gente también a soñar en grande, a tener anhelos, a conectarnos con la naturaleza, a cuidar el océano, a visibilizar lugares del mundo, pero especialmente de Chile, de nuestra Patagonia, que para muchas personas todavía son desconocidos. Claro. ¿Y dónde sientes, por ejemplo, yo siempre hablo con las personas que invito, que siento que son exitosas en algunas áreas que yo admiro bastante, pero ¿de dónde, por ejemplo, qué sientes que hicieron las personas que te criaron para decir, así en retrospectiva? ¿Cómo que funcione? Está así como, ¿qué cosa de lo que tú podrías decir ahora, analizándolo ya como después de haber logrado todas estas cosas, por ejemplo? Decir, ¿qué cosa de lo que hacían mis papás cuando yo era chico siento que fue algo que marcó quizás la diferencia? Bueno, yo soy hija única, entonces, contrario a lo que la gente piensa, igual soy súper hija del rigor. O sea, mi casa siempre fue muy de estructura, muy de horario, muy de que el tiempo tenía que alcanzarme para hacerlo todo. Y al hacerlo todo era tiempo para poder ir a clases, para tener buenas notas, para poder dedicarme a entrenar, que es lo que me hacía feliz, pero también para mis amigos, para el descanso, más grande, no sé, para ir de fiesta, lo que fuera, especialmente en la universidad. Entonces creo que esos hábitos, como el tema del respetar mucho los horarios, como de irme a dormir,
Creo que no hubiera peleado tanto cuando era chica como con esas ganas de querer irme a dormir a las 10 de la noche, porque ahora me acuesto a las 8:30, literal. Entonces es como, bueno, uno nunca sabe. Porque mi jornada empieza a las 5 de la mañana, entonces es súper como exigente, estresante. Pero creo que mis papás lo que me dieron fueron herramientas y un modelo, como una forma de hacer las cosas, de atreverme a intentarlo, como de asumir que el fracaso, entre comillas, o que las cosas no salgan exacto como tú quieres, son parte del proceso y del propósito, y de que muchas veces vayas a obtener un no, pero eso no puede condicionar tus ganas de seguir intentándolo o de reformular el camino. Y creo que mi historia es eso. O sea, yo quería ser nadadora de piscina, no lo fui, pero descubrí los océanos del mundo, Antártica, nos queda el Ártico, un montón de sueños, un documental. O sea, una forma de llegar a la gente también muy distinta de la que yo sería tal vez siendo nadadora de piscina, o si no hubiera escogido la carrera que elegí, que es la psicología. Por ejemplo, si viéramos, porque pasa mucho que de repente entre esta edad, como entre los 12 y los 20 años, como que los adolescentes de repente no tienen un entorno que les permita decir, ya, fijemos algunos propósitos, y cómo orientar, por ejemplo, a un adolescente, porque siempre los papás preguntan eso, ¿cómo hago para que mi hijo se interese en deportes? ¿Cómo hago para...? ¿Eso tiene que venir, sientes tú, de antes un poco ese interés personal? Tiene que venir un poco de antes, y también con el ejemplo. O sea, es súper fácil decirle a la gente como que no, hay que no sé, hay que dormirse temprano, hay que comer bien a los hijos, pero si no hay un ejemplo, no es una rutina, porque creo que lo que más valoramos también los deportistas es que todos estos aspectos, como la perseverancia, la disciplina, los horarios de sueño, la alimentación, están incluidos dentro de una rutina, no es como que cambiemos algo. Para mí el deporte, me pasaba en la universidad cuando les trataba de explicar como a mis amigas de carrera, es tan importante como comer o dormir. O sea, claro, tú a mí no me vayas a elegir, hoy día vaya a tomar desayuno, hoy día vaya a dormir, es como, es obvio que sí. Por tanto, es obvio que sí voy a entrenar. O sea, que uno puede entrenar en mayor volumen, menor volumen, una forma más profesional o no, pero es como parte del día a día, es parte de lo que me hace ser yo y de poder administrar mi día. Ahí está mi liberación, mis endorfinas, mi comunidad, la gente distinta. Es un espacio muy de disfrute también. Entonces creo que eso, como la rutina, la disciplina se entrena, la motivación no es lo que te sostiene la disciplina, el compromiso, la perseverancia. Esa resiliencia en el tiempo, por ejemplo, ya uno tiene claramente como de fábrica un poquito. Yeah. Otra vez, obviamente, tus papás te ayudan a modelar un poco, sí, pero de ahí en adelante llega un punto en que ya los papás, uno deja de modelar de ellos, empieza a modelar con los pares o con los entrenadores. ¿Quiénes fueron después personas que tú dices, esta persona me entregó algunas herramientas que me hicieron pasar o dar el salto, por ejemplo, empezar a estos desafíos mucho mayores, por ejemplo? Yo creo que siguen siendo mis papás. O sea, tengo la fortuna de tener a mi entrenador de toda la vida. Llevamos 30 años trabajando juntos y su forma es muy similar a la de mis papás, muy desde la disciplina, pero también desde el disfrute de lo que hacemos, como por qué lo hacemos. Y yo creo que como mi historia, o sea, me ha costado mucho construir todo lo que he hecho. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto de forma profesional, ni que iba a tener un equipo, ni un documental, ni que iba, no sé, a ser reconocida a nivel internacional y que me iban a buscar para ir a nadar, no sé, la Vuelta a Maui, que, sí, que me está llegando ahora, y que sea un trabajo, como que... Pero me obligó a ser súper, o sea, como a darme cuenta finalmente qué es lo que yo realmente quería y el precio que estaba dispuesta a pagar por eso. Entonces hay un modelo, pero yo lo vinculé a la psicología, al entregar herramientas también a la gente, a cómo integramos nuestras emociones. Creo que mi adolescencia también fue súper solitaria, entonces mis papás son como mis mejores amigos y siempre fui rara, o sea, las cosas que la gente normal quería, yo no las quería, y hasta el día de hoy, con 38 años, nunca fue una prioridad para mí casarme o tener hijos. O sea, sí, congelé óvulos hace un año, pero porque dije, bueno, ya puede ser, no sé, como... Yeah. Pero no, mi vida es muy poco tradicional, como que cuando la gente ve una forma como más estereotipada, mi invitación es absolutamente distinta. Es como finalmente cuál es la vida que tú eliges vivir, cómo es lo que tú decides construir, no lo que alguien espera de ti. Hay harto eso de que al final muchos de los pilares que permiten que uno sea pleno como adulto tiene que ver mucho con hacer algo que uno de verdad le apasiona hacer. Y estar también rodeado de personas con las que uno se sienta cómodo y compartiendo ese camino. Es fundamental. Porque ya teniendo esas dos cosas abajo, como que uno, después las cosas en adelante se hacen harto más fáciles. O sea, creo que hay que juntarse con gente igual de rara que uno si tiene como un propósito claro. Para mí, creo que cuando me preguntan, me dice, oye, ¿no te han preguntado, no sé, por los hijos? Y es como, no. A mí las cosas por las que me preguntan es como, ¿para dónde te vayas a competir la siguiente semana? O dónde como es otra forma de
relacionarnos, y estoy muy agradecida porque siento que hay momentos en los que uno no tiene muchas opciones de elegir a la gente que nos acompaña, por ejemplo en un contexto laboral donde tú no eliges necesariamente a tu equipo, pero a tus amigos sí debieras elegirlos tú, o sea, y que sea gente que te elija a la vez, y que sea gente que te potencia en alguna área, como personas que uno admire mucho, y creo que de eso me he ido rodeando yo, de personas que admiro profundamente. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿cómo es levantarse, no sé, a las 5 de la mañana? Sí, es parte de mi rutina, mis papás se levantan a la misma hora, pero cuando yo voy a entrenar está llena mi piscina de gente que se levanta a la misma hora que yo. Y cuando veo a mis amigas, que son las de triatlón de la Católica, que las admiro profundamente, son algunas mayores que yo y tienen familia, hijos, carrera profesional y son triatletas, o sea, entrenan en cualquiera de los momentos del día. Igual nos hacemos el tiempo para ir a tomar café, para poder comer rico, como... Ese es mi modelo. O sea, si algún día quiero tener una familia, yo las miro a ellas y digo, se puede. Porque claro, si me quitáis el agua, me quitáis lo que realmente me hace feliz, o sea, creo que dejo de ser yo también. Sí, igual intentaba a veces, siempre con esta idea cuando hablo, no sé, mi hija es más grande, ya que tiene casi 20 años ya, de hecho 20 años. Y esta idea de decir, bueno, intentemos reducir un poquito en el sentido de que estas cosas son las verdaderamente que yo siento importantes, centrales para sentirme bien, vivir bien. Y siempre digo, no sé, mi pasión, la cosa que me apasiona, ya sea mi trabajo, mi deporte. O tu familia. Claro, mi familia y algunos, por ejemplo, no sé, mi autocuidado, por ejemplo, que a mí me gusta, aparte de hacer un deporte extra aparte de lo que trabajo, por ejemplo. Porque a mí me encantaría trabajar como deportista, pero no tuve la disciplina, yo creo, en la adolescencia como para poder lograrlo. Y es complejo, Sí, y porque tomáis decisiones, y bueno, y también te pasa por cosas de apoyo, o sea, no... Quiero ser súper clara en que no siempre querer es poder, como que de repente esa visión súper como... no sé, como la oda a la autosuficiencia o a la meritocracia, no necesariamente es así. Como que hay contextos que son todos súper distintos. Tal vez si yo no hubiera tenido los papás que tuve, sería muy distinto. Tal vez si hubiéramos tenido más apoyo económico también sería distinto. Tal vez si hubiéramos tenido menos sería otra historia. Como... Sí, venimos sobre todo de una generación anterior donde el objetivo principal era sobrevivir, pagar las cuentas y que tus hijos crecieran sanos. Y que pudieran ir a la universidad. Claro, entonces... O sea, yo soy la primera generación en ir a la universidad. Entonces, para mis papás las prioridades estaban súper claras. Desde que yo tenía, no sé, 5 años, yo sabía que iba a ir a la universidad. ¿Cómo? No tenía la menor idea, pero no teníamos para pagarla. Y mi papá siempre fue como, eso no es un tema, no es tu preocupación, tú tienes que estudiar. El trabajo de estudiar. Como, tú estudia. Y era claro, yo estudiaba y como... Pero era otra visión también, muy asociada a la meritocracia, porque también eran otros tiempos. Y esta imagen de que la educación te da movilidad social en contextos a veces mucho más duros, claro, el deporte, o sea, ni viniendo donde uno venga, como que necesariamente es lo que te impulsa como a otra realidad. Ahora, tú estudiaste psicología, ¿cierto? ¿Alcanzaste a trabajar como psicóloga? Sí, trabajé como psicóloga y soy psicóloga clínica infanto-juvenil. Escogí la Chile porque estudié, o sea, entrené, aprendí a nadar en la piscina escolar de la Universidad de Chile. Entonces, mi forma de ver la universidad o de ser universidad tiene todo que ver con la U. O sea, como veíamos los profesores, los funcionarios, todos practicando deporte. En esa piscina conocí gente de absolutamente todas las carreras. Entonces, aprendí antes de entrar a la U, con 15 años o 14, que podía ir a estudiar medicina, podía ir a estudiar música, ciencias, arte, no sé, el derecho, y tener espacio para el deporte, porque era gente que admiraba mucho. ¿Y por qué psicología? Psicología creo que lo elegí también como relacionado a esto como de las emociones, como poder darle, porque no pensé, o sea, me di cuenta más chica de que en verdad no iba a ser una nadadora olímpica y dije, bueno, pero ¿cómo tal vez podría trabajar con deportistas? ¿Cómo podría potenciar a esos mismos adolescentes o jóvenes o entregarles algunas herramientas? Y de ahora, de cierta forma, a través de las charlas hago eso. O sea, cómo decir esas cosas que a ti nunca nadie te dijo. Aparte de tu familia, como por fortuna soy muy amiga de la Cris, de nuestra 6ª Juegos Olímpicos desde el día de hoy. Entonces, yo me daba cuenta y veía su esfuerzo, pero también veía su cansancio, veía todas estas emociones y decía, wow, o sea, si la mejor de todos los tiempos, que cuando ya éramos chicos ya era la mejor, es capaz de sentir esto, pero es tan difícil comunicarlo. O sea, ¿cómo uno le explica a un niño o a un adolescente que en verdad su frustración también es súper válida? O la sensación de sentir que uno no puede más o que uno no encaja. Porque igual tiende a pasar harto eso, que uno ve como el trabajo hecho cuando ve un deportista de alto rendimiento, obteniendo medallas, uno lo ve desde afuera y dice, oye, excelente, como que... pareciera que fuera fácil ese camino o pareciera que esta persona tiene una vida quizás
muy distinta a la mía y como que no tiene quizás los problemas rutinarios que tengo yo. yo. Lo veo en mi Instagram. Cuando yo miro mi Instagram digo, wow, así todo pasando increíble, aquí entre glaciar, Hawái, no sé qué. Después, claro, le digo a la gente, sí, Hawái todo bien, pero me llevaron a nadar de 5 a 7 horas diarias. O sea, la morí con unos tiburones ahí abajo mirándome. O sea, hermoso, oportunidades únicas, pero obvio que uno paga un precio. Yo trato de ser lo más transparente posible en mis redes sociales. Hay momentos que son súper duros, o sea, cuando hay que salir a buscar los recursos para pagar el siguiente nado. Cuando estáis cansados, remalda. O sea, esa sensación de como que en verdad nunca es suficiente, como en el sentido de la búsqueda de apoyo. Como que, o sea, con 2 récord Guinness, 7 de 7 mares, primera sudamericana, primera latina, primera persona en el mundo, no sé qué, todavía te toca remarla, todavía como que hay dificultades que tienen que ver, no sé, súper personales, de repente con el tema de la maternidad, por ejemplo, cuando se me ocurrió congelar óvulo el año pasado, y me di cuenta que era tema súper tabú. Y para mí era como, no, pues estoy haciendo esto, nado en 5 días, me siento fatal, y anduve 3 meses así con la panza para afuera, decía yo. Y como poder transmitir eso también, como a la gente, ¿cachai? Claro, ahí sobre todo en temas, bueno, en deporte y salud mental es un área gigante. Yo el año pasado estuve trabajando en hacer una clase sobre deporte de alto rendimiento y sueño. Yeah. Porque una área que está trabajando harto en otros países donde tienen, en equipos enteros, tienen 2 médicos de medicina del sueño que se aseguran que así como individualizar el manejo con cada deportista y ganar ese segundo extra que permite lograr medallas. Y ahí ese momento mandé correo a todo el mundo y no me pescaron mucho. ¿Como de los deportistas de acá? No, al comité olímpico, clubes, todo. Es difícil. Es la visión, creo que todavía nosotros vamos siempre para atrás, como que, o sea, los profesionales están, o sea, tú lo estás demostrando, como el nivel de expertise, como que ya tienen un norte. El tema es poder como aterrizar, o sea, que la gente que está a cargo de esas áreas lo aprenda, no desde el aprendizaje, sino que desde el empoderarse de esto, decir, oye, todo el mundo va para allá, nosotros debiéramos adelantarnos, no debiéramos meternos cuando ya esté en 30 años más. Deberíamos hacerlo ahora con los deportistas que van a ir a los siguientes juegos. Estamos dando tanta ventaja si queremos competir. Lo tengo súper claro. Y por ejemplo, en salud mental, o sea, impresionante. A mí me encantaría saber, por ejemplo, las tasas, o sea, como de diagnóstico de trastornos alimenticios dentro del deporte de alto rendimiento, de estrés, de depresión. O sea, todavía hay algunos deportistas que se atreven a hablar de esto y lo comparten en sus redes sociales. Pero hay una base gigante de personas que nunca han tenido ese conocimiento, esa herramienta, ni siquiera alcanzan a entender que esa angustia, esa aflicción, esa tristeza o esa preocupación ya pasó los límites como estándares de normalidad hace mucho rato. En salud mental siempre, uno que, no sé, me ha tocado trabajar harto con pacientes de psiquiatría, en consultores de salud mental, y uno trabaja harto con esto, siempre se ocupa mucha metáfora marítima, ¿sí? En el sentido de estar a la deriva, de estar nadando frente a una inmensidad que es mucho más grande que de lo que soy yo, que no puedo controlar mi entorno, que quizás vale la pena dejar de nadar y rendirse en algún momento. Y en ese sentido, ¿cuál es tu tren de pensamiento cuando estás, por ejemplo, en el agua, en un punto en que decir, sigo avanzando, no, freno? Para mí es pelear. No, yo peleo, no freno. No, me tienen que sacar. O sea, me entreno para eso. No igual hemos llevado este deporte extremo y complejo como al siguiente nivel. Entonces, ahí más que como tus ganas de la capacidad de renuncia o soltar, que también se entrena, o sea, también trabajamos en eso. Me ha tocado soltar nados gigantes movilizar una cantidad de recursos impresionante, estar allá mismo en Japón, que es lo que nos pasó el año pasado, y bueno, no están las condiciones, se suspende el nado y no nadé y me tuve que devolver. O sea, con toda la presión, la angustia, la expectativa, todo lo que significa volver a levantar ese nado a un año con todo el miedo del qué pasa si no resulta. O sea, yo no me entreno para el mejor escenario posible, nos entrenamos para el peor. O sea, que en el peor de los casos, si esto no resulta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si sale todo bien, fabuloso, porque para eso también entrenamos, pero el tener opciones y alternativas tanto emocionales como cognitivas, cosa de sentir que siempre estoy tomando una decisión, aun cuando decido no hacer nada. Yeah. Como que lo elijo, como, bueno, no puedo hacer más con esto, qué es lo que sí controlo, qué es lo que no. Y cuando estoy en el agua ya es otra parte de mí, o sea, mi equipo tiene súper claro qué es lo que tiene que hacer. Para mí no es una opción salirme del agua, o sea, tiene que ser realmente porque, no sé, viene la foca leopardo y bueno, hay que salirse. O porque, no sé, las condiciones climáticas y también, obvio, mi vida y la vida de mi equipo está por sobre todas las cosas. Pero no nos entrenamos para pelearlo. O sea, mientras tenga brazos, mientras tenga piernas, mientras tenga una cabeza lúcida, como que la opción es estar en el agua. Si me falta una pierna porque rocé una medusa,
la opción es ocupar la otra, los dos brazos, la cabeza, y como que así seguís, ¿cachai? Y en esa misma línea, por ejemplo, cuando estás en el agua y claramente las condiciones suelen ser adversas, tú dirías que es la emoción central? ¿Qué pasa? ¿O cuál es la idea fija? Porque a mí me ha pasado de repente estar en situaciones como de riesgo, si bajo el agua, no sé, o de repente metido en el chiflón del diablo hace no sé cuántos metros bajo tierra en esos tours que se hacían antes, y decir, como, de verdad aquí, yo me imaginaba a la gente en esa situación trabajando, por ejemplo, en la oscuridad total, como de verdad si pasa algo no tengo qué hacer, no tengo cómo escapar, y sentir miedo, o repetir una canción en mi cabeza para sentirme tranquilo, poder avanzar. Sí, o sea, trabajo mucho con imágenes, como que lo que me calma en verdad son como los recuerdos, no sé, de mi familia, como momentos. Igual mi conexión con el mar también es distinta, como que no es un lugar donde temo morirme, por ejemplo, como que aunque la ola me suba, me baje y me tenga tragando litros de agua por 10 horas, como que siento que es muy el lugar donde pertenezco. Sí, obvio, quiero terminar el nado, quiero terminar el desafío, quiero como cerrar como el proceso. Pero creo que tiene que ver como con el cómo nos entrenamos y el manejo de mis emociones. Es como, sí, me da miedo, pero el miedo no puede ser más importante ni ocupar más espacio que el que yo decida que ese miedo ocupa. Y por eso el propósito creo que tiene que estar tan trabajado, como ante el miedo, ante la angustia, como que no son emociones que reprimo, la tristeza, el dolor físico o emocional, y eso se entrena, eso se trabaja con la misma prioridad que tiene tu alimentación, tus horas de sueño, el equipo, tus horas de entrenamiento. Las emociones tienen que ser como, no sé, de cierta forma también abrazadas. Y por ejemplo, en ese sentido, pensando en asesorar, por ejemplo, a un deportista o alguien que está partiendo en un área del deporte que sabemos que va a ser un camino muy complejo. ¿Cómo dirías, o independiente, este consejo puede servir para otras cosas igual, cómo creías que podríamos definir los pasos iniciales para definir propósito? Creo que tiene que ser como con el aspecto que tú también mencionabas, que tiene que ser algo que te motive, que te guste, pero también múltiples caminos y opciones. O sea, es como depurar el propósito a mi gusto, como ya quiero ser medallista olímpico. Ya, pero antes de eso, como que tenía un camino súper grande, como desde el aprender a perfeccionarte en tu deporte, no sé, a nivel regional, nacional, comunal, regional, nacional, sudamericano, panamericano, como que hay múltiples etapas. E ir construyendo como ese propósito va cambiando también con las etapas evolutivas. O sea, lo que te movía a morir a los 10 años es muy distinto a lo que te mueve a los 20, a los 30 o a los 40. En mi caso fue aprender que la medalla por sí sola no era suficiente. Como no me las ganaba, no podía motivarme solo el ganar medalla. Entonces lo que a mí me mueve es lo que comunico a través de lo que hago, que tiene que ver con el océano, con el ser mujer en un deporte extremo, como con las diversidades, con el abrazar los distintos tipos de cuerpo, como el ir rompiendo un poco el estereotipo de lo que significa ser una deportista en un deporte extremo, en condiciones muy complejas, o sea, nadando en hielo, compitiendo en Siberia, nadando 20 horas, como... eso es lo que me mueve, como lo imposible, como no le temo a lo imposible, trabajo con eso, como que me encanta. Entre más difícil, si no tuviera esa sensación de como que en verdad, como que pucha, no sé si se puede, como este temor al que pasa así, creo que no lo haría, o sea, haría otra cosa, pero muy pocas emociones me reflejan eso. Y por ejemplo, porque siempre el miedo, a veces tenemos... no sé, en nuestros niños, los adolescentes, uno tiende igual a protegerlos, a veces en exceso, y como que tampoco lo exponemos mucho a que fallen, a que fracasen en algo, por ejemplo, y vean que esta puerta se cerró y parece que no es posible seguir avanzando en ese lado. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, trabajar esto de enfrentar que las cosas a veces no funcionan y tenemos que cambiar camino? Yo creo que desde que uno es chico igual, de nuevo, o sea, como asumir esa variable como parte como personas muy cercanas a mí lo veo así. Claro, a mí me criaron como no sé, para la guerra, como para el otro, asumir de que a veces te van a decir que no, pero que finalmente eres tus intentos, como de qué te definen, te defines solo por tus casos de éxito. Y para mí no, para mí me definen mis intentos y la cantidad de veces que aún con todo en contra seguí, perseveré, cambié la ruta, construí algo distinto y asumo de que cuando pido algo es probable que también me digan que no, y que bueno, y que está todo bien, me va a dar pena y pucha, qué triste y me va a costar remarla de una forma distinta tal vez. Entonces creo que exponer a los niños también y a los adolescentes es como asumir de que la vida no es lineal y que esto va a ser así y que a veces va a estar todo bien y de repente no.
y cómo nos levantamos y nos sobreponemos. Como, creo que tiene que ver también con la adaptación, no solo con cuán capaces, talentosos, inteligentes seamos, tiene que ver con... Igual hay un concepto que se ocupa en algunos tipos específicos de terapia, ¿cierto? Esto de la exposición progresiva a las cosas que me dan miedo. Como el estímulo aversivo. Claro, entonces casi siempre el concepto ahí tiene que ver, yo hago siempre por unas cosas que estudié en su momento que siento que siempre aplican a todo, que no tienen nada que ver con cómo soy, pero estudié mucho de temas de como... conocimientos psicológicos y aprendizajes basados en historias bíblicas y cosas así, que son bien entretenidos de aplicar de repente a la terapia o cuando uno trabaja con personas. Y hay un concepto, cierto, que es el concepto de sacrificio, esta cosa de sacrificar el presente por el yo del futuro. ¿Ya? Y normalmente eso igual cuesta obviamente entenderlo cuando uno es chico, porque uno busca la gratificación inmediata, y eso así uno es cuando tiene 2 años y así funciona y así. Pero tiene que tener alguien en el entorno y aparte tus pares que te ayuden a regular un poquito esa gratificación inmediata, porque en el lugar de mayor sacrificio normalmente suele estar la mayor recompensa. Igual siempre molesto, tengo varios amigos que siempre molesto porque no se pierde mucho tiempo, no sé, jugando videojuegos, después de los 30 años, y harta hora en el día, así como que probablemente no has encontrado todavía un dragón suficientemente grande en la vida real, cosa de que quieras salir y ir a conquistarlo. Sí, creo que también hay que, o sea, no todo sirve para todo el mundo. Hay gente que es súper feliz con su videojuego y como con una vida mucho más, no sé, distinta. Como que yo me moriría de depresión con algo así, como que me perdería en el intento y extrañaría con todo mi corazón, no sé, la Patagonia, la gente, como lo diverso, lo complejo, esa sensación de que todavía en pleno siglo XXI uno puede ir como a explorar y como, no sé. Pero creo que también... O sea, que pasa por el aprender a reconocer que somos todos distintos y diversos y que tal vez no todos van a enganchar con este súper mega propósito por el que a veces uno está dispuesto a inmolarse y a mover medio Chile para poder financiar algo o poder comunicar algo, sino que hay gente que elige como otras batallas y que también es súper válido. También hay personas que esa misma como hambre de querer hacer cosas distintas o diversas están condicionadas por problemáticas súper concretas que tienen que ver con temas familiares, del contexto económico, como que también eso es un tremendo tema. O sea, a mí me cuesta cuando hablamos del deporte en Chile y de la práctica deportiva, bla, bla, bla. Sí, los altos índices de sedentarismo, sí, súper bien, pero perdón, o sea, hasta nuestras áreas verdes están determinadas por el ingreso socioeconómico, entonces no me digáis que vale lo mismo, porque yo también vengo de una comuna donde es complejo, donde, perdón, o sea, yo no le podría haberle dicho a mis papás cuando yo era chica, oye, papi, pero ¿por qué no te vas a correr a la vuelta a la manzana? No, pues sí, o sea, no hay ni árboles, es peligroso, como que no puedo pasear en el perro, entonces... Eso como eso, por ejemplo, no es tanto voluntad, sí, es complejo, o sea, como que creo que este factor como, no sé, son múltiples variables las que se conjugan, pero claro, esto de poder definir un propósito que a veces puede estar mucho más alineado a tu familia, a un contexto de seguridad, no sé, al aprender de hacer de la práctica deportiva como algo intrínseco en nuestro día a día, también creo que es... Porque al final siempre yo creo que cometemos mucho ese error cuando trabajamos intentando educar en salud, por ejemplo, en deporte, en que uno ocupa como fórmulas que son medias genéricas. Y lo mismo, en sueño nos pasa siempre lo mismo. O sea, digo, no, es que hay que priorizar el sueño, tienes que intentar dormir entre 7 y 9 horas, o claramente sí, más y menos puede ser bueno igual, pero le digo esto a una persona, como basalmente le digo, ya, pero esto es claramente una regla que es para general, pero cuéntame qué haces tú en el día. Y me dicen, sabes que en realidad trabajo a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, después de las 10 veo a mi hijo y así que los tengo que acostar más tarde para poder verlo un rato. Y hacen las tareas y claro, entre medio está cocinando y están así que... O como claramente todas estas cosas tienen que ser muy individualizadas y ir a la persona más que a hacer estas declaraciones de repente medio tajantes que hacemos. No es que claro que el sedentarismo es un problema, claro que estas cosas son problemas, pero la forma en que lo enfrentamos muchas veces como que no tienen la sensibilidad de entender que hay un otro que claramente no puede enfrentar a veces la realidad de la misma forma que yo o que una persona que vive en tal lugar o en un lugar distinto. Ahora, en base a eso mismo, la segunda parte que siempre me gusta hablar cuando hago estos podcasts es que tiene que ver con lo que haces tú en el día a día. Específicamente como primero con lo del sueño, ¿ya? Yeah. Porque me ha tocado hasta ahora entrevistar a puras personas que se levantan a las 5 de la mañana y parece que tú eres de las mismas. Sí. Normalmente, ¿a qué hora te despiertas habitualmente en un día normal? Me levanto a las 5 porque entreno de lunes a sábado. Bueno, de lunes a viernes entreno a las 6. Entonces me levanto a las 5, 5 y media estoy saliendo de la casa, tomo desayuno, dejo todo ordenado. Me meto al agua, llego a la piscina un cuarto para las 6, a las 6 estoy nadando y trato de acostarme lo más temprano posible. O sea, pero, por ejemplo, en la mañana...
¿Hay algún día que despiertes como que no descansaste, que el sueño no fue Todo el suficiente? rato. O sea, a veces la misma semana, sobre todo cuando tengo me toca presentar mucho, hacer muchas charlas o tener muchas grabaciones, como que obvio otra pila, otro cansancio. Entonces intento acostarme lo más temprano posible, como tener ese tiempo así como en mi camita calentita y como que ya está. Los fines de semana igual entreno los sábados o me toca competir, entonces los sábados ya me acuesto, o sea, me levanto 1 hora más tarde, entro al agua a las 7. Pero el domingo igual despierto temprano, no soy de dormir muchas, o sea, duermo 7, 8 horas y no puedo dormir más. O sea, si duermo más horas, como que sueño feo, como que lo paso mal. ¿Y te pasa, por ejemplo, que tengas que compensar, por ejemplo, o con algún estimulante, cafeína, algo, o siesta en el día? O sea, me encantaría dormir siesta, como que la siesta yo creo que el bien más preciado, pero el que menos acceso tengo. Y tomo un poco café, nunca café solo, ¿cachai? Es como café, un latte o qué sé yo, igual me gusta, pero no lo ocupo como para mantenerme despierta, ¿cachai? Es como en las reuniones, porque me gusta, pero nada, priorizo como la hidratación y obvio que a veces estoy más cansada que otras veces, pero como que mi día también es muy no es un trabajo fijo como en un escritorio, es muy de estar moviéndome todo el rato, estar resolviendo cosas, como yendo, viniendo, ¿no? Muchas reuniones, no... Me queda mucho espacio. ¿Y la última comida del día, cómo querés, más o menos? A las 7:30, a las 6:30, 7 por ahí. ¿De qué hora ya se empieza a apagar todo? Luces, celular, todas las cosas de la casa. En mi casa, bueno, ahora estoy con mis papás, pero a las 8:30 ya estamos todos acostados. Todo el mundo muy temprano, a las 10 ya no hay nadie despierto en la casa. ¿Y hay días que te cueste quedarte dormida? ¿O en general no? En general no me cuesta. O sea, puede que lo esté pasando muy mal, si tengo muchas preocupaciones o lo que sea, como que puede que despierte un poco antes. Pero en general he estado súper cansada. Igual tiene que ver como... He estado viajando mucho, entonces estoy como con las horas cambiadas, pues. Como, o sea, me adapto súper rápido a los cambios de hora, pero parece que en mi cuerpo no tanto. Entonces estoy con más inflamación, tengo un cortisol alto, como que hay que hacer un montón de cambios ahora. Que tienen que ver con que, no sé, estuvimos 3 semanas en Japón, andé 3 horas para adelante, después estuve 1 semana y media en Chile, después me fui a la cuestión de Hawái, que eran 6 horas para atrás, y ahora voy a estar 3 semanas y como que... Entonces creo que eso igual como que me ha estado afectando. Ya, perfecto. Y por ejemplo, ya en la noche, por ejemplo, ¿te pasa a veces que ronques, que no puedas quedarte dormida porque tienes que mover mucho las piernas, que aprietes los dientes? O sea, si no entreno, como que me muevo más, ¿cachai? Como que, aparte que mi cuerpo está acostumbrado como a gastar cierta cantidad de energía al día, entonces mi pareja dice que de repente, claro, que estoy soñando y sueño como que me doy las vueltas en la piscina, entonces como que empujo, estoy como nadando en mi cabeza. Y en general, según yo, no ronco. Dice que no. ¿Y por ejemplo, sueños, pesadillas la noche? A veces puede ser, ¿cachai? Y por ejemplo, una noche antes de competir, ¿cómo es tu sueño? Porque ahí hay hartas versiones. Yo lo he estudiado harto esto porque varía según el deporte. Por ejemplo, los deportistas de equipo normalmente duermen mejor la noche anterior. Pese a que las barras y todos llegan a meterle ruido a los hoteles, igual duermen en general mejor los deportistas de equipo, pero por ejemplo los deportistas de gimnasia artística o deportes individuales suelen dormir mucho peor. Cuando hay esa carga individual de juicio a mi persona, a lo que yo hago como individuo. Creo que siempre no... O sea, es que soy súper concreta, igual estoy entrenada para esto, ¿cachai? Como que o sea, duermo bien, a no ser cuando estoy en periodos de competencia que pueden llevarte 5 días. Sí, a veces duermo menos horas porque tiene que ver con que yo también manejo las redes sociales, que hay que estar viendo las cosas que son de acá, que son de pega, y duermo menos, estoy cansada y me encantaría dejar mi teléfono lejos, pero es mi herramienta de trabajo y es lo que paga los NAO, entonces como que no es una opción, ¿cachai? Pero en general lo otro es que a veces nuestros nados tienen que ver, no sé, si cruzamos el estrecho de Magallanes, significa que alcanzo a dormir 4 horas antes que a las 2 de la mañana me pasen a buscar para llevarme al lugar del nado. O por ejemplo Japón, donde nadábamos a las 4 de la mañana teníamos que estar, entonces nos acostábamos, tratamos de dormir como a las 6 de la tarde, algo así, de allá, con el horario cambiado, y nada, teníamos que irnos a las 12 de la noche, llegábamos a las 2, a las 4 arriba del bote, o sea, ya te saltaste una noche. Entonces, o termina el nado y no es como que yo llego a dormir, sino que hay que trabajo que hacer, ¿cachai? Entonces, pero nunca un día así como que la noche anterior a un evento que tú sientas que es muy importante o que te genere ansiedad, por ejemplo, tal y que vez no te cuando permita dormir. chica, es que lo he trabajado, igual como cuando me toca hacer presentaciones o charlas, como que
estoy entrenada para eso, como para hablarle a 1000 personas o ir a la tele, como que no quiero sonar soberbia, pero para mí es como parte de mi trabajo, ¿cachai? Pues, es como, si me pusiera nerviosa cada vez, como que no lo podría hacer, no lo podría disfrutar. Sería natural, se sentiría incómodo. Sí, me aprieta la guata, obvio que sí, y hay una preocupación, no sé, como de la naturaleza, cómo te va a tocar, que estén todas las cosas, como... Pero también aprendí, yo creo que más niña, a dividir las etapas previas, que antes... Porque hasta antes de entrar al agua tengo muchas cosas que hacer entre medio, desde el descanso, la mochila lista, la ropa, la comida, no sé, como muchas etapas, hasta que finalmente ya llega el momento en como, chuta, ya de veras me tengo que sacar todo y ya me tengo que meter al agua. Como que ahí es como, oh. Hay un concepto que se ocupa harto en deporte de alto rendimiento y sueño, que es el de tener sueño en el banco. ¿Cachai? Entonces tú te preocupáis de que las semanas previas a competir duermas lo mejor posible. Cosa de que es probable que la noche anterior, porque estés un poco ansiosa, porque es muy importante, por el ruido en torno, porque tu familia está preocupada y todo, igual te cueste dormir. Pero el hecho de haber tenido un sueño de buena calidad la semana anterior es como que igual te protege. ¿Ya? Entonces siempre una buena recomendación entrenar, dormir siesta si puede, entre medio cuando se pueda. O sea, a mí lo que más me gusta antes de un nado grande es como el come-duerme, porque ya yo le puse así, porque es como está ahí antes, ya no hay nada más que entrenar, no hay nada más, excepto cuidarte, descansar. Entonces es mi etapa favorita de cualquier nado, como 1 o 2 días antes, o si puedo más, ojalá, pero es difícil, y como que está ahí como en la tuya, como que no tengo reuniones, no tengo que andar buscando auspicio, ni costeando, ni exponiendo, ni nada, entonces esa parte como que la disfruto un montón. Y por ejemplo, ahora pensando ya en cerrar la conversación de hoy día, pasar a una parte que es un poquito más abstracta, más que solo el sueño de cuántas horas duermes, sino que si lo proyectaras, por ejemplo, a 5, 10 años, ¿cuál sería como tu sueño en tu deporte o lo que estás haciendo ahora? A veces uno no lo tiene pensado. Sé lo que tengo súper claro lo que quiero. O sea, quiero no sé, por otros nados que también son muy complejos. Vamos por un doble Canal de la Mancha, doble Catalina este año, volver a Antártica, nadar en el Ártico, como un documental, la Vuelta a Rapa Nui. O sea, tenemos montones de nados y que están muy vinculados también a trabajos que realizamos con organizaciones internacionales. Creo que esa parte más de speaker también me gusta mucho, como muy de trabajar con las mujeres. No tengo tan definido todavía como desde qué área específica, como que tampoco es que tenga tan claro en este momento si en verdad quiero ser mamá, como que hay gente que te lo dice así, obvio que sí, no, en 5 años más voy a tener una guagua de 3 años, como que... no lo sé. No es algo que está presente en este momento. O sea, me encantaría decir, no, 3 años más voy a estar en Hawái, como dándolo todo. Como eso sí Y por ejemplo, si avanzamos más en el tiempo, porque claramente yo creo, si todo fuera como a uno le gustara, en 20, 30 años más probablemente las niñas van a ver en sus cuadernos en el colegio, en sus libros, que una mujer chilena logró tanto récord Guinness. Sí, estamos en los libros de por ejemplo, clase. pero ¿qué te gustaría así como concepto que... ¿Cómo dejar? Dejar como en 30 años más, 40 años más. No, es la perseverancia, la disciplina, como atreverte a soñar, hacer del fracaso como parte del camino finalmente, como volver a intentar, como... creer y trabajar para tú ser el primero o la primera en lograr algo que para mucha gente fue imposible, como en distintas áreas, como creo que nos queda tanto trabajo que hacer, sobre todo como en las brechas de género, no sé, en la equidad, la igualdad, como que hay tanto que trabajar, que qué bonito que todavía la gente se atreva como a soñar, a creer, a confiar en un otro, como a que no se pierdan, no sé, el valor o la importancia de exponernos, de ser vulnerables, como que ojalá muy, muy lejos de esta imagen como perfecta, ¿no? Como para mí coraje es precisamente atreverte a ser vulnerable, atreverte a pedir ayuda, como a darle un lugar a las emociones, como no aspirar a estar siempre feliz, siempre perfecto, porque la vida no es así, pues si la vida es ruda, ¿cachai? Como que a veces pasan cosas dolorosas, difíciles, hay pérdidas, como uno no puede andar, yo digo de repente arriba de la pelota todos los días, o sea, hay días que necesitan y te obligan como a recogerte, a buscar contención, apoyo, ayuda. Entonces, como que cualquier mensaje que esté alineado en eso, más que en una imagen como de solo superheroína, como que me va a hacer muy feliz. Claro, porque al final la tragedia siempre viene, o sea, es inevitable y es parte de nuestra vida. Al final uno de cierta forma va generando herramientas y situaciones y rodeándose de personas que te permitan enfrentar cuando lleguen. Pucha, te quiero agradecer un montón. No, muchas gracias por la conversación, me sirvió mucho, así que creo que fue hasta terapéutico. Sí. Ya, excelente.
Actualmente, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿El Mis redes documental sociales. está disponible? Sí, está para verlo? disponible. Está todavía en el link de TVN, si no está en mi biografía en Instagram, Bárbara Hernández o Barbarella, Sirena del Hielo, lo que pongan les voy a aparecer yo nadando ahí con mis pingüinos, mis hielos, mis glaciares. Así que, Ya, sí. excelente. Así que les agradezco a todos por haberse conectado y haber visto este capítulo. Bárbara fue una excelente invitada y nos enseñó harto de cosas que yo creo que son centrales para poder generar un propósito, avanzar hacia él y que sea algo adecuado a uno al final, porque yo creo que siempre es más importante que todos estos consejos y cosas que uno ve o que puede modelar de las otras personas se apliquen a la realidad de uno y a las posibilidades que tenemos en el día a día. Así que los dejo invitados a que se sigan conectando al podcast, dejen sus comentarios y cualquier cosa que les interese que hablemos en el futuro, me escriben y lo vemos. Así que un abrazo y que estén súper bien. No, muchas gracias, aguante.